En el programa anterior, el doctor René Villarreal externó sobre el tema el modelo económico del cambio. ¿Cómo paso del modelo de apertura de crecimiento hacia afuera y Telecán 1 a un modelo de crecimiento balanceado del mercado externo y mercado interno con las dos locomotoras? Y paso a un Telecán 2 de integración productiva. Ese es el primer pilar. En la parte macro bidimensional, juega un papel fundamental el Banco Central, pero es la institución más sólida. La gente dice, bueno, no, pero ¿cómo vas a hacer que el banco tenga además de la inflación? ¿Cómo lo hace Estados Unidos? Y alguien ha dicho, bueno, pero Estados Unidos es banquero central. Es independiente que sea banquero central, otros países lo tienen. Pero en México, dime además de que si la tasa de interés, el tipo de cambio y el crédito, fuera de lo fiscal, ¿cuáles las otras variables macro de instrumentos de política? Pues son las del Banco Central. Si no están orientadas también a crecer, nunca vas a crecer. Por eso comento que el macro bidimensional debe tener también la política del mandato dual. Y la parte de Hacienda, que por ley hace tiempo metieron lo del presupuesto balanceado en una cosa de la ley de responsabilidades, entonces la política macro tienes que darle cierta flexibilidad, manteniendo disciplina fiscal, pero que si en un año yo necesito, como el médico, oye, saca los ahorros, necesitamos llevarlo al hospital, necesita hacer una cirugía. No, tú sigues guardando los ahorros, pero necesitamos que le hagan la cirugía ahorita en el hospital a mi hijo. No, pues sácalo, para eso son los excedentes petroleros. Entonces necesitas una política fiscal flexible y monetaria proactiva al crecimiento. ¿Tú quieres desarmar a un delincuente? Dale un empleo productivo y un salario remunerativo y lo vas a desarmar. Entonces México requiere un cambio de enfoque, de cambio de modelo, el modelo económico del cambio, de crecimiento competitivo incluyente y una nueva reindustrialización de México, que es un poco la filosofía de tu programa acá, de cambiar México. Yo creo que estamos en el punto de inflexión. El año 2013 también en el cambio de gobierno hay oportunidad de generar un nuevo ambiente, hay mucha expectativa internacional de que México, hoy se aprobó la reforma laboral, de que va a avanzar en las reformas, que son condición necesaria, además de la laboral, la hacendaria y la energética y la social, pero hay que cambiar el modelo, no son suficientes, y creo que lo podemos hacer en esta dirección. Necesitamos que la estructura nacional, para formar los cuadros de investigación y desarrollo en todos los campos, en el económico, industrial, tecnológico, social, tenga una base de investigación y desarrollo científico y social que eleve la capacidad de generación de productos innovadores y de procesos innovadores, de tal manera que el país pueda ser más productivo. Pero para eso se necesita que exista una política de estímulos a nivel nacional para estimular la inversión en innovación y desarrollo tecnológico en las empresas, en este modelo que se ha llamado y hemos llamado acá el de la triple hélice. Como tenemos en el clúster que yo llamo de innovación y desarrollo tecnológico del PITI, donde tú tienes un grupo de empresas, más de 50 de software, que el estar en el clúster te genera economías de aglomeración, no economía de escala como Cemex, de aglomeración. El estar juntas disponemos de una serie de elementos que separados no lo haríamos. Entonces, ¿eso qué te permite? Que la inversión en el clúster y en el sistema de investigación, en donde está la academia, donde está la universidad, está el tecnológico, está la UNEM, están las universidades nuestras, está a su vez las empresas aquí en el país y el gobierno promotor. Son las tres hélices que deben ir promoviendo nuestro Sistema Nacional de Innovación. En la emisión de hoy, la doctora Estela Gutiérrez Garza entrevistará a el doctor René Villarreal sobre el tema, el modelo económico del cambio. Nos encontramos nuevamente con el doctor René Villarreal en esta tercera charla de la entrevista que estamos realizando para poder comprender las aportaciones tan importantes que ha hecho en este libro, El modelo económico del cambio. Hablando precisamente de ello, la envergadura, el alcance, la proyección que tiene esta transformación del modelo económico requiere financiamiento.
Y nos has mencionado sobre la banca comercial que solamente se está otorgando el 18% equivalente del PIB y que es muy bajo en relación a lo que se hace en otros países, que incluso sobrepasan hasta el 100% del PIB en inversión. Y mencionaste algo de que el crédito viene siendo la sangre que circula el sistema económico y que por lo tanto adquiere una gran importancia. Me gustaría que pudieras profundizar un poco más en la banca comercial, en sus características. Mayormente la banca no está en manos de mexicanos, sino en bancos extranjeros. ¿Cuáles son las implicaciones de esta realidad para el modelo económico del cambio? Y abordar también, como lo haces en tu libro, la situación específica que guarda la banca de desarrollo, en los últimos 25 años particularmente. Bueno, yo creo que esta parte es fundamental para el modelo económico del cambio. Generar un modelo de crecimiento para crecer al 6% de manera sostenida y plena durante las próximas 2 décadas. Yo hablo que se debe crear el póker de 6. Crecer al 6% requiere que el ahorro y la inversión respecto al PIB también aumenten en 6 puntos porcentuales. La inversión no es muy baja en México total, es 21% del PIB, pero debe pasar 6 puntos más a 27% del PIB. Pero el ahorro, que es alrededor del 20% del PIB, debe pasar a 26% del PIB. El ingreso tributario, y por eso se habla de la reforma fiscal que comentabas tú en algún momento previo, debe pasar de capturar el 10% del PIB al 16%. Bueno, estos 4 coeficientes que son estructurales para crecer, que yo le llamo póker de 6, crecer al 6, el coeficiente ahorro-inversión y el tributario deben aumentar en 6 puntos porcentuales. Al final de cuentas, tú requieres en cualquier estrategia de crecimiento, y tú lo sabes muy bien como en la parte de economía y desarrollo sustentable, necesitas el financiamiento al desarrollo. México ha tenido una trampa en el financiamiento y es otra paradoja, que también en alguno de tus libros lo mencionabas. México no solamente privatizó, extranjerizó su banca. Tenemos los bancos internacionales supuestamente más sólidos. Ahora de aquí exportan utilidades a sus matrices. Salió un poco paradójico de lo que se pensaba, ¿no? Pero lo más paradójico es que la banca, que es el 80% extranjera y 20% nacional, gana y tiene altas utilidades y repatria a sus centros en España, en Estados Unidos y en otras partes. Y gana prestando muy poco o no prestando. Como antes se hablaba de la cultura del no pago, ahora se habla de la cultura del no préstamo. Entonces, ¿cómo puedes tener un sistema financiero en donde requieres 5 litros de sangre en tu sistema circulatorio financiero y tienes alrededor o menos de 1? El promedio mundial de crédito comercial al PIB es 60%, es 3-1. China tiene 5-1. 5 litros es lo que requiere el cuerpo humano para circular bien el sistema circulatorio. Entonces, necesitamos que recomponer el sistema bancario financiero. Por eso cuando hablaba del modelo macro bidimensional, yo menciono que faltan muchas cosas, no es nada más la estabilidad. Generar una política de crédito en donde el incentivo sea tú ganas y no, hay que dejar que gane. Estamos en un capitalismo de mercado, que gane prestando, no que gane sin prestar. Yo tengo una gran fábrica de zapatos, que gano sin producir zapatos. ¿Cómo? Pues, no hay manera de explicarlo. Las comisiones, los márgenes, etcétera. No. La banca tiene el objetivo central de canalizar el ahorro y transmitirlo a la inversión vía crédito en el sistema financiero para el consumo y la inversión productiva. Punto. Entonces, generar política de incentivos para que la banca sea más productiva, no en términos microeconómicos, gana muchas utilidades, ahí no hay que incentivar nada y son de primer orden. En términos macroeconómicos de crecimiento, para que presten ganando. Segundo, tú me decías, ¿qué pasa con la banca de desarrollo? Bueno, hay otra paradoja, el modelo exportador es el gran modelo dinámico de México.
y desaparecieron en la práctica el Banco de Comercio Exterior. No tienes un Exim Bank cuando tu modelo es el modelo exportador. Entonces, claro, la gran empresa no necesita y se le presta. Lo que queda del Banco de Comercio Exterior le presta a la gran empresa. Pero, ¿dónde está la pyme que tú tienes en Alemania? El motor de Alemania es el motor exportador y es la mediana empresa. No es solo la gran empresa, es la mediana. Todos los carros de ferrocarril que van encaminados con la gran locomotora exportadora. La banca sirve a la industria, no la banca se sirve de la industria, que es muy diferente. Entonces, la banca de desarrollo, que hoy prácticamente es inexistente, Francisco Suárez y otra gente ya hablan pues, de la banca del subdesarrollo, porque la pyme se financia principalmente de proveedores. Entonces necesitamos retomar a NAFIN como la banca de desarrollo, al Banco de Comercio Exterior con la exportación, al Banco Rural y de Crédito Agrícola, a la propia Banobras para el Desarrollo Urbano e Infraestructura, y retomar. Estamos una NAFIN que como el Banco de Desarrollo en Brasil tiene una cartera de 80,000 millones de dólares, financie la infraestructura, financie los parques industriales, los centros logísticos multimodales, pueda financiar hasta empresas para que empresas nacionales se transnacionalicen y sean líderes en la economía mundial. Estamos jugando en un capitalismo global y que nuestros jugadores jueguen en el mundo internacional. Apoyemos a nuestras empresas, la mediana que sea grande, la pequeña que sea mediana, y que la grande también sea transnacional y juegue en el mundo global, y para eso necesitas una banca de desarrollo. Entonces, tu punto es central. México necesita una política y un sistema de financiamiento al desarrollo que transforme el ahorro en inversión productiva, eleve el coeficiente de crédito comercial al PIB, por lo menos al 60% que es el promedio, pero podemos estar en el 80% como lo hace Brasil, Chile. Ya China es 110% respecto al PIB, que ya es mucho, pero me conformo como Chile, no tenemos por qué hacerlo menos que Chile, ¿no? Que es el 80%, son 4 veces más. Y estoy seguro que con más sangre el sistema circulatorio se va a revitalizar, vamos a tener la reindustrialización tridimensional, el pivote de exportador, el de sustitución competitiva de importaciones para articular la cadena, y el sector endógeno de la construcción, la vivienda e infraestructura, que genera empleo productivos y que puede encadenar al sistema en una reindustrialización tridimensional. La banca de desarrollo es fundamental. René, en tu libro tú tienes varios ejes transversales que atraviesan todas estas propuestas. Uno de ellos es la equidad, el otro es la sustentabilidad, un tercero que recuerdo es la innovación, y son 4, disculpa, y un cuarto es la democracia participativa. Son los pilares sobre los cuales tú articulas toda tu visión de futuro y la construcción de un proyecto de nación. Me gustaría que nos pudieras señalar o compartir la articulación de todos estos elementos en esta propuesta tan interesante que tú señalas de que una sociedad participativa necesita verdaderamente empaparse de estos valores, de estas estrategias, valores y estrategias, para poder tener lo que nos falta, ¿no? Visión de futuro y la construcción de un proyecto de nación. No hay país, si tú ves a Singapur, a Corea del Sur, México de 40 al 80, que pueda tener un crecimiento sostenido del 6, del 8 o del 10% como China en los últimos 30 años, del 80 al presente, si no tienen una visión y proyecto de nación en donde todos los sectores, público, privado, academia, las universidades, trabajadores, ciudadanía en general, caminamos en una misma autopista hacia un proyecto común. No hay país. Si tú tienes en un sistema democrático, que por definición implica alternancia, tú puedes tener en México que estaba el PRI antes del 2000, después llegó el PAN, ahora vuelve el PRI,
pero en el Distrito Federal está el PRD. No importa si es centro, izquierda o derecha. Lo que importa es que hay un proyecto de nación en una autopista común, con 3 carriles. Se vale cambiar de carril, pero no se vale cambiar de autopista. El primer requisito es que sepamos la autopista hacia dónde va y exista un consenso nacional sobre ese proyecto. Y ahí es donde parte lo que tú en el primer programa me preguntabas sobre la planeación estratégica, la crear una visión y un proyecto de nación. Y la otra parte es política y social de cómo consensuar esa visión conjunta. Y esa manera de consensuar, entender que la competencia no está entre los mexicanos, no está entre nosotros, la competencia está afuera. Eso es fundamental entendernos. ¿Y cómo trabajar en equipo? Yo siempre pongo un ejemplo que uso mucho en mis presentaciones. Si recuerda, los gansos cuando vuelan, vuelan en una estrategia B. Cuando uno los ve volar, van como en una estrategia B. Nosotros los latinoamericanos volamos en una parvada, todos amontonados. Y cuando alguien va avanzando, los demás le estorban para que no avance, o alguien quiere sobrepasar y lo obstaculizan. Y los que van, los orientales, vuelan en una estrategia B. El rango de vuelo de los gansos que vuelan con la estrategia B contra los que vuelan en parvada aumenta a 170% del 100% que vamos en parvada. 70% más de rango de vuelo. Pueden volar más alto y a una velocidad mayor, porque el que va adelante abre el viento, los otros descansan, este se agota, pasa atrás y avanzan. Ojalá que trabajáramos como los gansos, en una estrategia de trabajo en equipo, de una visión más solidaria, de que si necesitamos que el sector productivo, el sector laboral, el sector académico, todos trabajemos en el mismo proyecto nacional para volar más alto y llegar más lejos. Eso es fundamental y para eso tenemos que entender, como decía anteriormente, que la competencia no está entre nosotros, está afuera, y seamos capaces de volver a construir en el esquema de reindustrialización tridimensional un nuevo proyecto de nación, que sea crecimiento competitivo y sustentable, que crezcamos al 6% de manera sostenida, que generemos empleos productivos y de mayor calidad, como mencionabas, con salarios remunerativos, que permita incorporarnos a la tercera revolución industrial, no solamente de manufactura más integrada, sino de mentefactura, de aquellas industrias intensivas sin conocimiento. Que nuestras universidades, como lo hace ya la Universidad de Nuevo León, tiene ahora carreras en mecatrónica, ¿verdad?, en otros tipos de ciencias de la comunicación, del software, biotecnología, etcétera, que son la revolución del conocimiento, en donde lo que preparas es capital intelectual, no es mano de obra calificada para la manufactura, no es trabajadores hábiles manuales para la maquila. Somos trabajadores profesionales, intelectuales, que manejan el software, manejan la manufactura digital, que es la tercera revolución industrial. Entonces yo te diría que en efecto necesitamos avanzar como México, cambiar México, que es la filosofía de toda esta visión y programa que ha sido tan fundamental, que nos enseña a pensar que hay que cambiar México porque queremos un México mejor. Y un México mejor implica estos 3 pilares del crecimiento, el empleo productivo y el salario remunerativo. Pero para ello necesitamos crear un proyecto de nación con una visión compartida. Y no importa la alternancia en la democracia, es parte de ella. Lo que importa es que no perdamos la autopista y el proyecto de nación y la visión a largo plazo. René, y en esta construcción de este proyecto de nación, pues obviamente que tenemos que reconocer nuestra ubicación, y lo hemos estado señalando a lo largo de estas 3 charlas, la ubicación de nuestro país en el contexto internacional. ¿Qué lugar estará ocupando México en el contexto de la recesión internacional derivada de la crisis financiera del 2008? Recesión que ha llegado y que se presenta como que va a continuar los próximos años. ¿Qué va a hacer México? ¿Cómo ubicamos a México en el marco de este proyecto de nación
y en la situación internacional prevaleciente. Fíjate que haces una pregunta que en estos momentos aparecería un poco ambivalente, porque hay una percepción que ahora, para mencionarlo muy claro, en la nueva edición va a aparecer. Se ha hablado de los BRICS. Si tú recuerdas al principio del libro, ¿por qué México no es un BRIC? Brasil, Rusia, India y China. Bueno, porque en la década anterior China creció 12% y México al 2%, 6 veces más. La India creció 9%, 4 veces más. Brasil al 4%, 2 veces más. México no creció. Pero ahora se habla de los MIST. México, Indonesia, Corea y Turquía, como 4 países que tienen una perspectiva muy positiva. Y qué bueno que la tienen. Y esto lo tienen los fondos de inversión. Y esta visión de la parte internacional, yo creo que debe ir acompañada de que México, ante la propia crisis internacional, o yo te diría, economía recesiva post-crisis, ¿cómo la pongo yo? Pues estamos en el 8.420. Si me dices, ¿cuál es la síntesis de cómo viene la economía global? 8.420. China va a crecer al 8, México y los países como MIS pueden crecer al 4, Estados Unidos al 2 y la eurozona 0. 8.000, estoy correcto, ¿no? 420. Esa es la síntesis. Bueno, entonces, ¿cómo le va a hacer México en esta parte? Tiene que ir al crecimiento balanceado. Parte es seguir aumentando exportaciones, pero diversificado. No puede concentrar el 80% del mercado americano. Y tiene que voltear a América Latina, que es el otro mundo dinámico. Y tiene que voltear al Oriente, que es otro mundo dinámico. Primer punto, comercio exterior diversificado. Crecimiento balanceado, que es el mercado interno. Hay una parte un poco fina, pero finalmente entendible. México es la 14ª economía del mundo en la posicionamiento del PIB global. O sea, el tamaño del PIB de la producción de bienes y servicios somos 14. Pero somos el número 11 en el tamaño del mercado. O sea, el PIB más las importaciones, que es lo que te forma el tamaño del mercado, somos la número 11. Un país de 112, 115 millones de habitantes. Un país con 10.000 kilómetros de litoral, 3.000 kilómetros de frontera, con recursos naturales. Con petróleo, ahora los hallazgos de petróleo entre las reservas probadas y probables, no hay que minimizar, es 25% de 42.000 millones de barriles a cerca de 56.000 millones de barriles. Ahí están los recursos para potenciar al país. Pero entonces necesito yo el mercado interno. A veces las propias crisis se dice, me deben ayudar para salir más fortalecido. Yo creo que ahora hablar del mercado interno no es que te guste el mercado interno y que los pobres tengan un mejor ingreso y más empleo y salarios. Es una necesidad de la estrategia. Los que tenemos una visión humanista decimos, bueno, el desarrollo tiene sentido si eleva el nivel de vida de todos los mexicanos. Pero aún para el que no lo tenga, desde el punto de vista del crecimiento, requieres fortalecer el mercado interno, requieres que el empleo productivo y el salario remunerativo se eleve y que el mercado interno crezca. ¿Cuál es la masa salarial? En el 2006, 31% del PIB. Bajó a 27%, porque bajó parte del empleo y bajó los salarios reales. Ese no es el modelo. Cuando me dices, el mercado interno hay que estimularlo, se oye muy bonito, pero el mercado interno es consumo público y privado, el gasto corriente ya no hay que aumentarlo. Pero el privado sí, y es la masa salarial. Yo necesito que mis trabajadores ganen más y generen más empleo. Primero por ellos, porque tengo una visión humanista del desarrollo. Pero si no lo tuvieres, para el mercado interno fortalecerlo, necesitas mejora en el empleo productivo y el salario. Y necesitas la inversión pública acá. Entonces, junto con la inversión extranjera y privada, es donde las alianzas se pueden retomar para, a pesar de que en el exterior pueda tener un comercio diversificado exterior, en el interior tenga un crecimiento sostenible con el mercado interno. Pero además, como lo dijiste desde el principio, ¿por qué le llamo crecimiento competitivo, pero también incluyente? Porque no tiene sentido, hay que ser más competitivos
para un crecimiento sostenido, pero también incluyente. Necesitamos subir a los 52 millones de pobres al ferrocarril del desarrollo. Entonces yo creo que en esta recesión mundial y esta expectativa positiva de México y del propio cambio de gobierno, hay que aprovecharla como mexicanos, en donde entendamos que la competencia no está entre nosotros mismos, viene de fuera, está fuera, y nosotros tenemos que unirnos con una visión y proyecto de nación en conjunta, pero teniendo confianza en que podemos generar el nuevo modelo económico del cambio. Por lo que percibo entonces, existen visiones alentadoras para lograr el modelo de cambio económico en México. Yo creo que sí existen. Yo te decía, mira, uno de ellos es este nuevo enfoque de los MIST, que ahora se habla de los MIST y curiosamente México es México, Indonesia, South Corea y Turquía. Pero México tiene estabilidad macro, que hay que reconocer, yo la reconozco. El que tengas una inflación de alrededor del 4% promedio anual en la década es un activo. Tiene reservas internacionales de más de 160 mil millones de dólares. De petróleo, 152 mil millones de barriles acá. Entonces, estos elementos que tienes en México te deben servir de plataforma para poder apalancarte y relanzarte a una nueva etapa de desarrollo. Entonces yo creo que México, resolviendo y avanzando de manera seria, yo entiendo que el problema de seguridad es el problema número uno, requiere México, además de la seguridad, y esto va de manera conjunta, un modelo de crecimiento competitivo, pero que genere empleos productivos y salarios remunerativos. Yo siempre he dicho, la mejor manera de desarmar a un delincuente es darle un empleo productivo y un salario remunerativo. Por eso soy optimista. Si realmente entendemos el proyecto de nación, el modelo económico del cambio, tenemos la capacidad, tenemos los recursos, necesitamos generar nuevos liderazgos universitarios, académicos, políticos, empresariales, laborales, que promuevan a México, que promuevan al país, y todos unidos bajo un mismo proyecto, partamos de esta plataforma para rescatar a México y lo relancemos a una etapa superior de desarrollo. Estoy convencido de que lo podemos lograr en los próximos 20 años, ser potencia económica e industrial, pero también un país justo e incluyente. Doctor René Villarreal, muchas gracias por esta entrevista. Muy amable por la invitación y de estar aquí en mi casa, esta Universidad Autónoma de Nuevo León, y espero que esta no sea la última dentro del programa Cambiar México. Mil gracias, Estela. Gracias, René.